La conquista. La conquista inició en 1519, cuando los españoles llegaron a tierras mesoamericanas, y este proceso se caracterizó por enfrentamientos militares, alianzas estratégicas y un profundo choque cultural. Pero bueno, en esto ocurrieron enfrentamientos con pueblos mesoamericanos, ya que los españoles tuvieron varios conflictos con comunidades indígenas porque avanzaban sin permiso por territorios ajenos que exigían tributos y representaban una amenaza desconocida. Su armamento fueron los caballos, las espadas de acero, los arcabuces, y esto fue porque sorprendió a los pueblos mesoamericanos. Pero no solo fueron enfrentamientos, también fueron alianzas con la caída de Tenochtitlan. La caída de Tenochtitlan en 1521 no fue una obra de los españoles solos. Miles de guerreros indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, se unieron a ellos para enfrentarse al dominio mexica. Estas alianzas, junto con epidemias y el asedio, provocaron la derrota final. En esto ocurrió violencia, choque cultural y debates, ya que la conquista también fue un choque de visiones del mundo, religión, política, economía y cultural. Hoy existen debates sobre cómo debíamos llamarlo: encuentro de culturas, choque violento, descubrimiento de América, cada vez más rechazado, invasión. Cada término expresa una interpretación distinta del proceso histórico. Instalación del poder español, creación de la Nueva España. Proceso de instalación del poder español. 1521 a 1570. Después de la caída de Tenochtitlan, se estableció un nuevo orden político. Los españoles repartieron tierras, organizaron tributos, introdujeron el cristianismo y comenzaron la explotación minera. Fundación de la Nueva España. La Nueva España se consolidó como un territorio gobernado en nombre del rey. Se reorganizaron los pueblos indígenas. Se construyeron ciudades al estilo europeo y se impulsó un sistema económico basado en la minería y agricultura. Inicio del virreinato. 1535. Para controlar mejor estos territorios,
se creó el cargo de virrey, que es la máxima autoridad en América. El primer virrey fue nombrado en 1535, marcado el inicio oficial del virreinato de la Nueva España. El virreinato, la sociedad colonial y la esclavitud. El nuevo orden colonial, las instituciones principales fueron los adelantados, gobernadores, que eran los que dirigían territorios recién conquistados, las audiencias, que eran tribunales que impartían justicia, virreyes con máximas autoridades políticas, capitanes generales, que eran los responsables de fronteras y defensas, alcaldes mayores y corregidores, que gobernaban ciudades y supervisaban pueblos. Los cabildos, que eran el régimen municipal, que era la autoridad local. Y en España, pues, se controlaban las decisiones mediante el rey, que era el que manejaba también, pues, todo. La Casa de Consultación y el Consejo de Indias. En situación de indígenas y negros, la población indígena pagaban tributos, fue obligada a trabajar en minas y haciendas, era legalmente protegida, pero en la práctica hubo muchos abusos y pues la población negra llegó como esclava desde África, llegó y trabajó en haciendas, minas y casas. Vivía bajo un fuerte racismo y sin derechos, la verdad. La esclavitud de la Nueva España. En la Nueva España, la sociedad novohispana, existió un sistema esclavista legal, más sin embargo las clases sociales eran los españoles peninsulares, los criollos, mestizos, indígenas, negros y castas. Mientras más europeo era el origen mayor era el privilegio. En las casas nacieron de mezclas raciales, mestizos, mulatos, ambos, castizos, entre otros, por la combinación que había de negros con de otros países como chinos y cosas así. En los comercios de esclavos, miles de africanos eran traídos en barcos y vendidos como mercancía para trabajar en minas de plata, ingenios azucareros y obrajes. Religión y vida espiritual en la Nueva España. Papel de la Iglesia Católica. La Iglesia fue una institución clave y organizó la educación, la vida religiosa, la moral pública y parte de la administración colonial. Técnicamente se encargaba de ver casi todo en estas épocas, al igual que era una parte muy fundamental en pues la vida humana.
Los primeros evangelizadores al llegar los españoles. También llegaron órdenes religiosas, como los franciscanos, dominicos y agustinos. Los 12 primeros franciscanos fueron los primeros en evangelizar, enseñar oficios, abrir escuelas y aprender lenguas indígenas. Organización evangelizadora. Cada orden religiosa tenía zonas asignadas. Construyeron templos, conventos, hospitales y colegios. Su misión era convertir a los indígenas al cristianismo. Dominicos y agustinos ayudaron a establecer conventos, a traducir textos religiosos y a organizar campañas de enseñanza. La Inquisición. La Inquisición llegó para vigilar la pureza de la fe. Castigaba prácticas consideradas herejías, brujería o costumbres indígenas que querían erradicar. Clero regular y clero secular. Clero regular. Vivían en conventos, los franciscanos, dominicos, entre otros. Clero secular. Sacerdotes que atendían parroquias y comunidades. Las mujeres y hombres en la iglesia. Las mujeres eran las encargadas y las que podían ser monjas, maestras, enfermeras o trabajaban en conventos, entre otros. Prácticamente ocupaban los puestos importantes, pero no tan altos como los hombres. Los hombres ocupaban casi todos los cargos altos. Esto igual puede mostrar algo de machismo que se vivía antiguamente. Ambos grupos fueron fundamentales para mantener la estructura de la Iglesia católica de la religiosa.